Me llamo Sebastián, tengo 36 años y soy un escritor fracasado. No lo digo por falsa modestia. Es la verdad. Vivo en un apartamento diminuto de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, un lugar donde las paredes amarillentas sudan humedad en invierno y el sol apenas se atreve a entrar en verano. La gente me llama escritor, pero la palabra suena grandiosa para lo que realmente hago. Soy un hombre demacrado, encorvado sobre un portátil viejo, tecleando hasta la madrugada con la esperanza de que alguna editorial lea mis manuscritos. Pero esos manuscritos, docenas de ellos, duermen en el fondo de un cajón polvoriento. Rechazados, ignorados. Y tengo 3 hijos. Ellos son mi mundo entero, mi ancla y, a veces, mi tormenta. Primero está Elisa, mi hija de 8 años. Tiene los ojos más brillantes que he visto jamás, ojos que todavía creen en la magia y en los dragones, ojos que me miran como si yo fuera un héroe y no el fraude que soy. Luego está Félix, de 5 años. Es mi sombra, un torbellino con una sonrisa traviesa que siempre se las arregla para mancharse de mermelada la camisa, un niño que se aferra al borde de mi camiseta mientras intento cocinar. Y finalmente, Teo, el más pequeño, de 3 años. Es una risa con piernas, un ser de pura luz que solo busca afecto y galletas. Ellos son mi todo. Y soy lo único que tienen. Hace 2 años, Verónica, mi exesposa y madre de mis hijos, decidió que yo era un lastre. Todavía puedo oír sus palabras esa última noche, la noche en que hizo las maletas mientras Teo apenas aprendía a caminar. Sebastián, dijo, y su voz era fría como el acero. Mírate. Míranos. Vives en este cuchitril persiguiendo un sueño estúpido. Eres un fracasado. Yo le supliqué. Le dije que la amaba, que nos amaba. Ella se rió. El amor no paga las facturas, Sebastián. Tus manuscritos no compran comida. Eres un soñador pobre, y yo no voy a hundir mi vida contigo. Se fue. Dejó a sus 3 hijos y un montón de facturas que se acumulaban como una montaña de nieve sucia. Desde entonces, mi vida es un acto de malabarismo desesperado. Soy padre, madre, cocinero, cuentacuentos y el tipo que intenta pagar el alquiler. Mi rutina es brutal. Me despierto a las 5 de la mañana, antes que el sol. Me preparo un café aguado, tan débil que es casi agua sucia, pero es lo único que puedo permitirme. Mientras los niños duermen, me siento frente al portátil y me convierto en un mercenario de las palabras. Escribo artículos freelance. Cosas sin alma. 10 consejos para unas vacaciones de lujo, escribí la semana pasada. La ironía me quemaba la garganta. ¿Vacaciones de lujo? Mis hijos desayunaban pan tostado con mantequilla de maní, y a veces ni eso. Cómo organizar la fiesta de cumpleaños perfecta, tecleé ayer, mientras calculaba si podía pagar la factura de la luz. A las 7, despierto a los niños. Vístelos, prepara el desayuno, llévalos a la escuela y a la guardería. Luego vuelvo a casa, a la pila de artículos basura, y escribo con el estómago vacío. Por la noche, después de bañarlos, leerles un cuento y asegurarme de que duermen, abro mi verdadero manuscrito. Mi novela. Mi sueño. Pero estoy tan agotado que las palabras no fluyen. Una tarde fría de otoño, todo cambió. Empezó con una tos. Elisa. Una tos seca, áspera, que resonaba en nuestro pequeño apartamento como un mal presagio. Es solo un resfriado, princesa, le dije, poniéndole una mano en la frente. No parecía tener fiebre. Pero la tos no paró. Al mediodía siguiente, la encontré en su litera, pálida como el papel. Ardía en fiebre. Sus labios estaban secos y agrietados. Papi, susurró, estoy muy cansada. El pánico me heló la sangre. Llamé a nuestro médico local, el doctor Suárez, un hombre mayor que apenas podía pagarle. Le describí los síntomas. Su voz, normalmente calmada, se volvió urgente. Sebastián, no esperes. Llévala a urgencias. Ahora mismo. No lo pensé. Cargué a Elisa en brazos. Su cuerpo se sentía frágil, como el de un pájaro. Félix,
Teo, los abrigos, rápido. Los niños me miraban asustados. Agarré a Félix con una mano, a Teo con la otra, mientras Elisa descansaba sobre mi hombro, respirando con dificultad. Corrí al coche, nuestro viejo cacharro oxidado. Metí a los niños en el asiento trasero. Conduje como un loco, con una mano en el volante y la otra en la frente de Elisa, comprobando su temperatura. El trayecto de 10 minutos al hospital se sintió como una eternidad. Miraba a mi hija por el espejo retrovisor, sus ojos brillantes ahora estaban opacos, cerrados. Y recé. Recé a cualquier Dios que estuviera escuchando, aunque sabía que hacía mucho tiempo que habían dejado de hacerlo. La sala de urgencias era un caos de luces blancas, batas azules y el olor penetrante antiséptico y miedo. Apenas grité el nombre de mi hija, un equipo de enfermeras nos rodeó. Se llevaron a Elisa en una camilla, y por un segundo, me quedé paralizado. «Papi», gritó Félix, aferrándose a mi pierna. Teo empezó a llorar, asustado por el ruido y las luces. Me registré en el mostrador, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Me senté en una silla de plástico duro, con Teo en mi regazo y Félix pegado a mi costado. Pasó 1 hora. Luego 2. Cada vez que una puerta se abría, mi corazón daba un vuelco. Finalmente, un hombre con rostro grave y gafas gruesas salió. «Familia de Elisa», dijo. Me levanté de un salto, casi tirando a Teo. «Soy el doctor Morales», dijo. «Su hija está estable, pero estamos muy preocupados. Sus análisis de sangre son anómalos. Tiene una anemia muy severa». Hizo una pausa, y en esa pausa supe que mi vida estaba a punto de romperse. «Sebastián, ¿verdad? Tenemos que hacer más pruebas, pero sospechamos un trastorno sanguíneo grave. Posiblemente, leucemia». «Leucemia». La palabra golpeó el aire y lo partió en 2. Se me doblaron las rodillas. «Cáncer. Mi niña. Mi Elisa de 8 años». «¿Qué? ¿Estás seguro?», balbuceé. «No al 100%. Necesitamos una punción de médula ósea. Pero necesito que se prepare». «¿Y dónde está la madre?». La pregunta me golpeó como una bofetada. «Ella no está. Estamos divorciados». «El doctor». Morales asintió, su rostro lleno de una compasión profesional que casi me hizo gritar. «Entiendo. Sebastián, vamos a ingresarla. Necesitará estar aquí». Me quedé en el pasillo mientras la trasladaban a una habitación. Félix y Teo lloriqueaban, cansados y confundidos. Saqué mi teléfono. Mis dedos se movían con torpeza. Sabía que era inútil, pero tenía que hacerlo. Marqué el número de Verónica. Sonó 1, 2, 3 veces. «¿Qué?», contestó, su voz sonaba molesta, como si la hubiera interrumpido. «Verónica, soy yo». Mi voz se rompió. «Escucha, por favor. Es Elisa». Hubo un silencio. Pude oír música de fondo en su lado de la línea, gente riendo. «Veró. Elisa está en el hospital. Acabamos de salir de urgencias. Los médicos». Tragué saliva, el nudo en mi garganta era demasiado grande. «Creen que tiene leucemia». Esperaba un grito. ¿Un qué? Un «voy para allá». En lugar de eso, escuché un suspiro. Un suspiro de fastidio. «Sebastián, ¿es en serio? ¿Leucemia? ¿No puede ser un poco menos dramático? Siempre estás exagerando para llamar la atención». «No estoy exagerando», grité, haciendo que una enfermera me mirara mal. Bajé la voz, temblando de rabia y desesperación. «Está grave. Verónica, te necesito. Félix y Teo están aquí conmigo, en el hospital. No puedo manejar esto solo. Por favor». Hubo otra pausa. La risa de fondo se hizo más fuerte. «Sebastián», dijo, y su voz era tan fría que me heló los huesos. «Sabes que empecé una nueva vida. Tengo un novio. Tengo planes.
No puedes simplemente llamarme y esperar que deje todo por uno de tus dramas. Es nuestra hija, supliqué, sintiendo las lágrimas calientes en mis mejillas. Está enferma. Era nuestra hija, corrigió ella. Ahora es tu problema. Eres un escritor pobre, ¿no? Pues, supéralo. Dip. 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 El sonido de la llamada cortada resonó en mi oído. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Ella no solo había dicho que no. Se había burlado. Me había dicho que lo superara. Papi, susurró Félix, tirando de mi pantalón. ¿Mamá no viene? No pude responder. Me derrumbé en la silla del pasillo, abracé a mis dos hijos pequeños y lloré, un llanto silencioso y roto, mientras mi hija mayor yacía en una cama de hospital a pocos metros de distancia, luchando por su vida. Me quedé allí, no sé cuánto tiempo. Un autómata. Tenía que ser fuerte por Elisa, por Félix, por Teo. Pero me sentía hueco. Solo había otra opción. Mi última esperanza. Mis padres. Mis padres vivían en un lujoso condominio frente al mar, a cientos de kilómetros de distancia. Se habían retirado jóvenes, gracias a una herencia. Siempre habían desaprobado mi vida. Sebastián, ¿cuándo vas a dejar ese hobby de escribir y conseguir un trabajo de verdad?, me decía mi madre cada vez que hablábamos, 2 o 3 veces al año. No habían visto a sus nietos desde que Verónica se fue. Demasiado ocupados con sus yates, sus campos de golf, su vida perfecta. Pero esto era diferente. Era su nieta. Marqué el número. Contestó mi madre, su voz cantarina y bronceada por el sol. Sebastián. Qué raro que llames. ¿Está todo bien? Tu padre y yo estamos haciendo las maletas, ¿sabes? Nuestro crucero por Europa. 2 meses. No puedo esperar. Cerré los ojos. Mamá, dije, mi voz sonaba extraña, lejana. Mamá, Elisa está en el hospital. Oh. ¿Un resfriado? Ay, esos niños, siempre enfermándose. Bueno, asegúrate de darle. No es un resfriado, mamá, la interrumpí, mi paciencia rota. Están haciéndole pruebas. Sospechan que tiene leucemia. Silencio. Pero no fue el silencio de shock que esperaba. Fue un silencio de inconveniencia. Leucemia, repitió, como si la palabra supiera mal. Ay, Sebastián, por Dios. Qué horrible. Bueno, espero que los médicos sepan lo que hacen. Realmente. Mamá, grité, desesperado. No te estoy llamando para que me des el pésame. Te estoy llamando porque te necesito. No puedo hacer esto solo. Estoy en el hospital con Félix y Teo durmiendo en sillas. No tengo a nadie. Por favor, mamá, cancelen el viaje. Solo vengan y cuiden a los niños mientras yo cuido de Elisa. Fue como si le hubiera pedido que donara un riñón. Cancelar, dijo, ofendida. Sebastián, ¿sabes cuánto hemos pagado por este crucero? Está pagado desde hace 1 año. Es imposible. No podemos simplemente. Es tu nieta, le grité, las lágrimas de rabia ahora cegándome. Y tú eres su padre, respondió mi padre, su voz dura entrando en la línea. Escucha, hijo. A veces la vida es dura. Tienes que aprender a manejar tus propios problemas. Nosotros ya criamos a nuestro hijo. Este es nuestro momento. Lo sentimos mucho por Elisa, de verdad. Pero tenemos que irnos. Sé fuerte, ¿quieres? Colgaron. Me quedé mirando el teléfono. Verónica, supéralo. Mis padres, sé fuerte. Estaba solo. Completamente, jodidamente solo. Los siguientes días fueron un infierno borroso. Como Elisa estaba ingresada, no podía dejar a Félix y Teo solos en casa. Y no podía pagar una niñera. Así que nos mudamos al hospital. Los 3. Dormíamos en la sala de espera o en el sillón reclinable de la habitación de Elisa cuando las enfermeras no miraban.
Félix y Teo jugaban en silencio en el suelo del pasillo con un par de coches de juguete que llevaba en mi bolso. Y en medio de todo eso, yo intentaba trabajar. Me sentaba en el pasillo, con el portátil sobre las rodillas, tecleando furiosamente artículos sobre cómo ahorrar para la jubilación mientras el olor a lejía y enfermedad me llenaba los pulmones. Necesitaba el dinero. Las facturas del hospital empezarían a llegar, y los niños aún necesitaban comer. Me sentía un impostor. Un fracaso. ¿Y si Verónica tenía razón? ¿Y si mis padres tenían razón? ¿Y si mi estúpido sueño de ser escritor nos había llevado a esto? Si hubiera sido contador, como quería mi padre, ¿podría pagar una habitación de hotel? ¿Podría haber detectado la enfermedad de Elisa antes? Elisa estaba pálida. Apenas hablaba. Solo me miraba con esos ojos grandes y cansados. Después de lo que parecieron 3 semanas de este purgatorio, el doctor Morales me llamó a su despacho. Félix y Teo estaban en la sala de juegos del hospital, bajo la supervisión de una voluntaria. Me senté. El despacho olía a café quemado y a malas noticias. Sebastián, empezó, y no me miró a los ojos. Tenemos los resultados de la punción de médula. Y, bueno, confirmaron nuestros temores. Apreté los reposabrazos de la silla. Elisa tiene leucemia mieloide aguda. LMA. Lo miré, sin entender. LMA. ¿Es malo? El doctor Morales finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una tristeza profesional. Es una de las formas más agresivas de leucemia infantil, Sebastián. La tasa de supervivencia no es alta. Empezaremos la quimioterapia inmediatamente, pero necesito que te prepares. Esto va a ser muy, muy difícil. No recuerdo cómo salí de ese despacho. No recuerdo haber caminado por el pasillo. De repente, estaba frente a la puerta de la habitación de Elisa. Sabía que tenía que entrar. Sabía que tenía que sonreír. Respiré hondo, borré la mueca de terror de mi cara y empujé la puerta. Hola, princesa, dije, con una voz alegre y falsa que me dio náuseas. Adivina qué, vamos a empezar un tratamiento nuevo y súper fuerte para mandar a esos bichos malos muy lejos. Elisa me dedicó una sonrisa débil. Y yo me sentí morir por dentro. La quimioterapia fue una tortura. Ver a mi hija de 8 años pasar por eso fue la experiencia más desgarradora de mi vida. Y eso que mi vida ya estaba llena de ellas. La quimio es veneno. Es un veneno que mata lo malo, pero que casi mata lo bueno en el proceso. Elisa, mi niña vibrante, empezó a marchitarse. Su hermoso cabello castaño se cayó. Al principio, en mechones. Luego, a puñados. Una mañana, me desperté y la almohada estaba cubierta. Intenté hacer una broma. Bueno, princesa, ahora podremos ahorrar en champú. Ella intentó reír, pero solo fue un sonido hueco. Esa tarde, le pedí a una enfermera una maquinilla y le rapé la cabeza. Le dije que se veía como una guerrera del espacio. Ella sonrió, pero sus ojos estaban tristes. Vomitaba constantemente. Apenas podía retener el agua. La niña que soñaba con dragones ahora era una pequeña figura frágil, conectada a tubos y máquinas que pitaban. Y mis otros 2 hijos, ellos también estaban sufriendo. Félix, mi pequeño artista, dejó de dibujar superhéroes y coches de carreras. Ahora, solo dibujaba flores. Flores y figuras tumbadas en camas. Son para Elisa, me decía en voz baja. Para que su habitación sea bonita. Teo, con sus 3 años, no entendía qué pasaba. Solo sabía que su hermana estaba enferma y que vivíamos en este lugar ruidoso y triste. Se volvió más callado, más aferrado a mí. Cuando vamos a casa, papi, me preguntaba todas las noches. ¿Cuándo vuelve Elisa a jugar? Y yo tenía que tragarme el nudo en la garganta y decirle, pronto, campeón. Pronto. En medio de esta oscuridad absoluta, apareció una luz. Su nombre era Elena. Elena era una de las enfermeras de la planta de oncología pediátrica. Era joven,
con el cabello castaño recogido en una coleta alta y unos ojos amables que parecían haberlo visto todo. La mayoría de las enfermeras eran profesionales, eficientes, pero distantes. Tenían que serlo, supongo, para sobrevivir a ese lugar. Pero Elena era diferente. No solo hacía su trabajo. Se tomaba un minuto extra para ajustar la almohada de Elisa. Le traía dulces a Félix y Teo cuando pasaba por el pasillo. Y se fijaba en mí. Una tarde, yo estaba en el pasillo, tecleando como un loco un artículo sobre 5 maneras de mejorar el SEO de su blog, con lágrimas de frustración y cansancio cayendo sobre el teclado. Me sentía un fracaso total. Mi hija se moría dentro, y yo estaba escribiendo sobre SEO. Sentí una presencia. Levanté la vista. Era Elena. Tenía en la mano una taza de café humeante. La máquina de abajo es terrible, dijo con una media sonrisa. Este es de la sala de enfermeras. Es mejor. No supe qué decir. Gracias, murmuré, tomando la taza. El calor en mis manos se sintió como un ancla. Tiene que descansar, Sebastián, dijo suavemente. He visto a muchos padres en esta situación. Intentan hacerlo todo. Intentan ser fuertes por todos. Pero si usted se rompe, ¿quién lo sostendrá a ellos? La miré. ¿Cómo? Usted es un padre increíble, dijo, cortándome. Está aquí. Eso es más de lo que hacen muchos. Pero también es humano. Se convirtió en nuestra ancla. Cuando venía a revisar el goteo de Elisa, le hablaba a mi hija sobre cosas normales. Sobre su perro, sobre una película que había visto. Hacía reír a Félix con un truco de magia simple. Una noche, yo estaba en el sillón junto a la cama de Elisa, fingiendo dormir, pero en realidad estaba escuchando su respiración trabajosa. Eran las 3 de la mañana. La puerta se abrió suavemente. Era Elena. Se sentó en una silla al otro lado de la habitación. No puede dormir, susurró. Negué con la cabeza. ¿Quiere hablar? Y de repente, me rompí. Como una presa que cede. Le conté todo. Le hablé de Verónica y su llamada. Le hablé de mis padres y el crucero. Le hablé de mi miedo a perderla, de mi culpa por ser pobre, de mi terror por el futuro de Félix y Teo. Hablé durante casi una hora, en susurros ahogados en la oscuridad. Ella no me interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, me sentía vacío, pero más ligero. Yo perdí a mi hermano menor, dijo ella en voz baja. Tenía una enfermedad cardíaca. Yo tenía 19 años. Recuerdo la impotencia. Recuerdo la rabia. Me miró a través de la penumbra y vi el dolor en sus ojos, un dolor que reconocía. Usted no está solo, Sebastián, dijo. No en esto. Se levantó, revisó el monitor de Elisa y salió de la habitación. Pero esa noche, por primera vez en semanas, sentí que no estaba luchando contra el mundo entero yo solo. La quimioterapia no estaba funcionando. Era como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. El cáncer de Elisa era demasiado agresivo. Cada vez que hacían un análisis, las células malas seguían allí, multiplicándose. El doctor Morales me lo dijo con una franqueza brutal pero amable. Sebastián, hemos intentado 2 protocolos diferentes. No está respondiendo. Podemos intentar un tercero, más experimental, pero las probabilidades son bajas y los efectos secundarios son severos. Haga lo que sea, le dije, mi voz rota. Haga todo. Pero en el fondo, yo ya lo sabía. Podía verlo en los ojos de Elisa. La luz se estaba apagando. Hice 2 llamadas más. Las últimas. Llamé a Verónica. Verónica, por favor, rogué, sin importarme mi orgullo. La quimio no funciona. Los médicos dicen que no hay mucho tiempo. Por favor, ven a despedirte de tu hija. Hubo un silencio largo. Sebastián, dijo finalmente, y su voz sonaba, irritada. No me hagas esto. No puedes ponerme esta presión. Yo, no puedo verla así. No puedo. Colgó.
Llamé a mis padres. Estaban en algún lugar de Italia. Mamá. Te lo suplico. Es la última oportunidad. Toma un avión. Por favor. Hijo, aunque tomáramos un avión ahora, dijo mi padre, no llegaríamos a tiempo. Y sería muy traumático para tu madre. Le mandaremos flores. Lo sentimos mucho. Flores. Casi lancé el teléfono contra la pared. Me di cuenta de que no solo estaba solo. Estaba rodeado de monstruos. Volví a la habitación de Elisa. Félix y Teo estaban con Elena. Ella se había ofrecido a llevarlos a la cafetería a por un helado, un pequeño respiro de la atmósfera asfixiante. Me senté junto a la cama de Elisa. Estaba despierta, pero apenas. Sus ojos se fijaron en los míos. Papi, susurró. Su voz era un hilo. Estoy aquí, princesa. Papi está aquí. Le tomé la mano. Era tan pequeña, tan fría. Estoy muy cansada, papi. Lo sé, mi amor. Lo sé. Duerme un poco. Estaré aquí cuando despiertes. Papi, dijo de nuevo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero ir a casa. Ya no me gusta este lugar. Se me partió el alma en 1000 pedazos. Lo sé, nena. Iremos a casa pronto. Lo prometo. Sabía que estaba mintiendo. Ella asintió débilmente y cerró los ojos. Unos días después, sucedió. Estaba sentado a su lado, leyéndole su cuento favorito. El que le había leído 1000 veces. El de la princesa que no necesitaba un príncipe porque tenía un dragón como amigo. Félix y Teo estaban dormidos en un colchón improvisado en el suelo, gracias a Elena. Estaba en la parte en que el dragón y la princesa volaban sobre las nubes. Y desde allí, podían ver el mundo entero, brillante y azul. De repente, el monitor al que estaba conectada Elisa empezó a pitar. Un pitido agudo, frenético, horrible. Bip. Bip. Beep. La línea de su corazón en la pantalla, que siempre había subido y bajado, ahora era una línea recta. Elisa, dije. Luego grité. Elisa. Enfermera. Elena. La puerta se abrió de golpe. Elena, el doctor Morales, otras 2 enfermeras. Me apartaron de la cama. Código azul, gritó alguien. Vi cómo le abrían el pijama, cómo le ponían las palas de desfibrilación en el pecho. Despejen. Su pequeño cuerpo saltó en la cama. Y vamos, Elisa, vamos, gritaba el doctor Morales. Pero yo lo sabía. Ya se había ido. Elena me agarró del brazo. Sebastián. Mis piernas cedieron. No, susurré. No. Por favor, no mi niña. Mi princesa. Félix y Teo se despertaron con el ruido. Se sentaron, frotándose los ojos, asustados. Papi, dijo Félix. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Elisa? El doctor. Morales se detuvo. Miró el monitor. Miró a Elisa. Luego me miró a mí y negó lentamente con la cabeza. Todo el aire se fue de mis pulmones. Me acerqué a la cama. Aparté los tubos. Acaricié su rostro pálido, ahora tan tranquilo. No me dejes, Elisa, lloré, apoyando mi cabeza en su pecho inmóvil. Por favor, no dejes a papi. Pero se había ido. Mi luz, mi esperanza, mi hija, se había ido. Había fallado. Fracasé en ser un buen escritor, fracasé en ser un buen esposo, y ahora, había fracasado en proteger a mi hija. El funeral fue gris. No solo por el clima, un día lluvioso y frío, sino por el sentimiento. Fue un servicio simple, en la pequeña capilla del cementerio. Éramos pocos. Yo, Félix, Teo, algunos vecinos amables que apenas conocía, y Elena, que se quedó en la última fila, como un ángel guardián silencioso. Mis padres llegaron. Aterrizaron justo a tiempo para el funeral, vestidos con ropa cara y rostros compungidos que parecían ensayados.
Mi madre lloró ruidosamente, aferrándose al brazo de mi padre. Oh, nuestra nieta, decía. Yo no sentí nada. Los miré como si fueran extraños. Llegaban tarde. Un mes demasiado tarde. No les dije nada. Ni siquiera cuando intentaron abrazarme. Simplemente me aparté. Verónica no vino. Envió un mensaje de texto. Mientras yo estaba en la primera fila, sintiendo el ataúd de mi hija a pocos metros, mi teléfono vibró. Lo saqué, pensando que sería algo del hospital. Era ella. Lo siento mucho, Sebastián. Que descanse en paz. Que descanse en paz. Como si estuviera hablando del gato de un vecino. La rabia que sentí fue tan intensa que casi me desmayo. Apagué el teléfono. Los días que siguieron al funeral no fueron días. Fueron un vacío. Un pozo oscuro y sin fondo. Volvimos al apartamento. Estaba insoportablemente silencioso. La litera de arriba, la de Elisa, estaba vacía. Cada vez que entraba en la habitación de los niños, ver esa cama vacía era como recibir un puñetazo en el estómago. Dejé de escribir. Dejé de ducharme. Apenas comía. Me convertí en un fantasma, un cascarón vacío. Lo único que me mantenía en movimiento eran las necesidades básicas de Félix y Teo. Preparaba sus sándwiches de mantequilla de maní, los llevaba a la guardería, los recogía. Pero estaba en piloto automático. Mi alma se había ido con Elisa. Félix también estaba roto. Una noche, lo encontré en su habitación, de pie frente a la cama vacía de Elisa. Estaba poniendo sus dibujos de flores sobre la almohada. Para que Elisa las vea cuando vuelva, me dijo en un susurro. Tuve que salir de la habitación para que no me viera derrumbarme. Teo no entendía por qué su hermana no estaba. Elisa está en el cielo, papi, me preguntó una noche mientras le arropaba. Sí, campeón. Está en el cielo, con los dragones. Él asintió, satisfecho, y se durmió abrazado a su dinosaurio de plástico. Yo, en cambio, no podía dormir. Las noches eran lo peor. El silencio del apartamento me gritaba. Los y sí. Me torturaban. ¿Y si la hubiera llevado al médico antes? ¿Y si hubiera tenido dinero para un especialista mejor? ¿Y si Verónica no se hubiera ido? ¿Y si yo fuera un hombre diferente? Una noche, una semana después del funeral, no pude más. Félix y Teo dormían. La pila de facturas en la mesa de la cocina parecía una torre inclinada a punto de caer. La carta de desahucio del propietario estaba encima de todas. Estaba arruinado. Estaba roto. Estaba solo. Entré al baño. Abrí el botiquín. Detrás de las curitas y el jarabe para la tos, había un frasco viejo. Pastillas para dormir, de cuando Verónica sufría de insomnio. Saqué el frasco. Lo miré. Era tan simple. La solución estaba ahí. Podía simplemente, parar. Dejar de sentir este dolor insoportable. Dejar de ser un fracaso. Podía irme. Podía estar con Elisa. Mi mano temblaba. Abrí el frasco. El olor rancio a químicos me golpeó. Voy contigo, princesa, susurré. Papi ya no puede más. Volqué un puñado de pastillas blancas y lisas en la palma de mi mano. Eran tantas que apenas podía cerrar el puño. Me las quedé mirando. El fin del dolor. El fin de la lucha. Las acerqué a mi boca. Podía sentir el sabor amargo y polvoriento en la punta de mi lengua. Estaba listo. Papi. El sonido fue tan débil que pensé que lo había imaginado. Giré la cabeza. La puerta del baño estaba entreabierta. La luz del pasillo dibujaba una rendija en la oscuridad. Papi, se oyó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Era Teo. Hablaba en sueños. Me quedé helado, las pastillas a 1 centímetro de mis labios. Imaginé la escena. La mañana siguiente. Félix, de 5 años, despertando. Intentando despertarme a mí. Encontrándome frío en el suelo del baño.
Y Teo, de 3 años, llorando en su cuna, solo. ¿Qué sería de ellos? Los servicios sociales se los llevarían. ¿Los separarían? ¿Irían a parar a un sistema que no los amaría? O, peor aún, ¿se los darían a Verónica? ¿O a mis padres? Mi mano temblorosa se detuvo. Miré las pastillas. Esto no era un escape. Era una traición. Sería la traición definitiva. Verónica los había abandonado. Mis padres los habían ignorado. Y yo estaría haciendo lo mismo. Los estaría dejando solos en un mundo que ya les había quitado a su hermana. Un sollozo seco salió de mi pecho. No podía. Con un grito ahogado de rabia y autodesprecio, lancé las pastillas al inodoro y apreté la cadena. Las vi desaparecer en un remolino blanco. Caí de rodillas sobre el suelo frío de baldosas y lloré. Lloré por Elisa. Lloré por Félix y Teo. Y lloré por mí, por el cobarde patético en que me había convertido. Maldita sea, grité contra una toalla. Tienes que vivir. Por ellos, Sebastián. Tienes que vivir. Me quedé allí, temblando, hasta que el llanto se convirtió en hipo. Y entonces, justo en ese momento, en el punto más bajo de mi vida, sonó el timbre. Un sonido tan normal, tan fuera de lugar en la quietud de mi desesperación, que me hizo saltar. ¿El timbre? Eran casi las 10 de la noche. Exactamente una semana después del funeral. Me levanté, me sequé la cara con la toalla. Me acerqué a la puerta, confundido. ¿El propietario? ¿La policía? Miré por la mirilla. Mi corazón dio un vuelco. Era Elena. Estaba allí, bajo la luz amarillenta del pasillo, sosteniendo algo en sus manos. Abrí la puerta. Ella me miró, sus ojos amables recorriendo mi rostro demacrado. Hola, Sebastián, dijo suavemente. Perdón por la hora. Yo solo, estaba preocupada. No has contestado mis mensajes. Ni siquiera sabía que me había escrito. Y, dijo, levantando lo que traía. Era una caja de cartón. Hice galletas caseras. Con chispas de chocolate. Pensé que a los niños, o a ti, les gustaría. Félix y Teo, despertados por el timbre, aparecieron somnolientos en el pasillo. Elena, dijo Félix, frotándose los ojos. Cuando Elena vio a los niños, su rostro se iluminó. Hola, chicos. Miren lo que traje. Félix y Teo corrieron hacia ella. Ella se arrodilló y los abrazó a los dos. Por primera vez en una semana, oí a mis hijos reír. Una risa pequeña, débil, pero era una risa. Esa noche, Elena nos salvó. No solo de la tristeza. Me salvó de mí mismo. Me animó a escribir. Escribe sobre ella, Sebastián, me dijo mientras recogía los platos. Escribe sobre lo que pasó. Es la única forma de que no te consuma por dentro. Esa noche, después de que Elena se fuera y los niños durmieran, con el estómago lleno de galletas y leche, abrí mi portátil por primera vez desde el funeral. Pero no escribí para sanar. Abrí un documento nuevo. Y escribí con furia. Escribí para acusar. Escribí para que el mundo supiera lo que Verónica me había hecho. Escribí para que mis padres leyeran, en blanco y negro, el precio de su crucero. Escribí para que el nombre de Elisa no fuera solo una estadística en un hospital. Escribí con rabia, y esa rabia me mantuvo vivo. Llamé al manuscrito desde las cenizas. Se convirtió en mi obsesión. Durante los siguientes 6 meses, volqué cada gramo de dolor, rabia y amor en esas páginas. Escribí sobre el olor del hospital, sobre la risa de Teo, sobre los dibujos de flores de Félix. Escribí sobre el sonido del monitor cardíaco de Elisa, y luego, sobre el silencio. Escribí sobre la voz fría de Verónica diciendo supéralo. Y escribí sobre la voz de mi padre diciéndose fuerte. Elena se convirtió en nuestro pilar. Pasaba por el apartamento después de sus turnos, a veces con comida, a veces solo para jugar con los niños y permitirme escribir durante 1 hora. Se convirtió en la tía, la amiga,
la hermana que nunca tuve. Era nuestra familia. Cuando terminé el libro, mis manos temblaban. Era crudo. Era dolorosamente honesto. Y probablemente impublicable. Pero era la verdad. Se lo envié a una pequeña editorial independiente en Nueva York, la única que aceptaba manuscritos no solicitados. No esperaba nada. Una semana después, recibí un correo electrónico. El asunto decía, oferta de publicación, desde las cenizas. Pensé que era una broma. Lo leí 3 veces. La editora, una mujer llamada Silvia, me escribió, Señor Sebastián, su manuscrito nos ha destrozado y reconstruido. Es la historia más honesta que he leído en una década. Queremos publicarla. El libro salió 6 meses después. No hubo una gran campaña de marketing. Pero sucedió algo. Un bloguero famoso lo leyó. Lo llamó una carta de amor brutalmente honesta a la paternidad y al duelo. De repente, mi teléfono empezó a sonar. Desde las cenizas explotó. Subió en las listas de bestsellers. Empecé a recibir correos de todo el mundo. Padres que habían perdido hijos. Madres solteras que se sentían solas. Personas que habían sido traicionadas por sus familias. Tu historia me hizo sentir menos solo, escribían. Las entrevistas en televisión siguieron. Me senté bajo luces brillantes, contando mi historia, la historia de Elisa. Y con cada entrevista, con cada correo, sentía que el peso en mi pecho se aligeraba un poco. El dinero llegó. Las regalías. No era una fortuna, pero era más de lo que había visto en mi vida. Lo primero que hice fue pagar todas mis deudas. Lo segundo, fue mudarnos. Encontré una pequeña casa en las afueras. Tenía 3 dormitorios y, lo más importante, un jardín. El día que nos mudamos, Félix corrió por el césped como un loco. Papi, es nuestro. Es césped de verdad. Teo se dedicó a perseguir mariposas. Por primera vez en años, respiré hondo y sentí que podía ser feliz de nuevo. Y entonces, por supuesto, el pasado volvió a llamar. Primero, mis padres. Mi madre llamó, llorando. Sebastián, hijo, leímos tu libro. Oh, Dios mío, no lo sabíamos, no sabíamos que fuera tan. Que no sabían que, mamá, le dije, mi voz tranquila, fría. ¿Que no sabían que su nieta estaba muriendo mientras ustedes bebían vino en Italia? Estaba todo en mis mensajes de voz. Pero no lo entendimos, sollozó. Queremos ver a los niños. Queremos compensárselos. Por favor, Sebastián. Somos tus padres. Pueden venir, le dije, después de una larga pausa. Pueden ver a sus nietos. Pero no los he perdonado. Y estaré vigilando cada segundo. Vinieron. Eran 2 personas mayores, rotas y llenas de culpa. Jugaron con Félix y Teo en el jardín. Pero yo no pude abrir mi corazón. Pero la llamada que lo cambió todo vino una semana después. Número desconocido. Diga. ¿Sebastián? ¿Cariño? Mi sangre se heló. Verónica. No me llames cariño, espeté. Sebastián, por favor, escúchame. Leí tu libro. Es increíble. Eres un genio. Siempre lo supe. Su voz era dulce, melosa, completamente falsa. ¿Qué quieres, Verónica? Cometí un error, Sebastián. El peor error de mi vida. Estaba asustada, era joven, estúpida. Pero he cambiado. Te he visto en televisión. Te ves tan fuerte. Tan guapo. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿En serio? Quiero volver, Sebastián, dijo, su voz bajando a un susurro seductor. Podemos ser una familia de nuevo. Por Félix. Por Teo. Podemos empezar de cero. Tienes una casa nueva. Y ahí estaba. La verdadera razón. Volver, dije, saboreando las palabras. ¿Quieres volver ahora? ¿Ahora que no soy un escritor pobre?
¿Ahora que hay dinero y una casa bonita? ¿Ahora que no tienes que lidiar con la parte difícil? No. No es por eso. Yo te amo, Sebastián. Siempre te he amado. Verónica, la interrumpí, mi voz era acero puro. Tú no me abandonaste a mí. Tú abandonaste a tus hijos. Abandonaste a tu hija mientras moría de cáncer. Y me dijiste que, lo superara. Se quedó en silencio. No hay lugar para ti aquí, Verónica. No en esta casa. No en esta familia. No en esta vida. Que tengas una buena vida. Y no vuelvas a llamar. Colgué el teléfono. Y por primera vez desde que ella se fue, me sentí verdaderamente libre. La vida siguió. Pero era una vida nueva. Empecé a asistir a un grupo de apoyo. Padres que también habían perdido hijos. Hablamos de nuestros ángeles. Conté historias sobre Elisa y sus dragones. Escuché historias de otros niños. Lloramos juntos. Y, lentamente, empezamos a sanar juntos. En el jardín de la casa nueva, planté un rosal. Las rosas eran las flores favoritas de Elisa. Félix y Teo me ayudaron a cavar el hoyo y a regarlo. Y Elena, bueno, Elena nunca se fue. Era nuestra constante. Nuestra roca. Ya no era solo la enfermera de Elisa. Era la mujer que le enseñó a Félix a andar en bicicleta sin rueditas. Era la mujer que se sabía de memoria el nombre de todos los dinosaurios de Teo. Nuestra relación floreció de forma natural, como el rosal en el jardín. No fue un romance apasionado y ardiente. Fue algo mejor. Fue una calidez lenta, construida sobre el respeto, la confianza y una comprensión compartida del dolor. Una tarde, estábamos sentados en el porche, viendo a Félix y Teo jugar a la pelota en el césped. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Tomé su mano. Ella me miró. Elena, dije, mi voz un poco temblorosa. Tú nos salvaste. A mí. A los niños. Nos sacaste de las cenizas. Ella sonrió, sus ojos brillando. Todos nos salvamos mutuamente, Sebastián. ¿Quieres construir una familia con nosotros? ¿Oficialmente? ¿Desde estas cenizas? Ella no dijo sí. Solo apretó mi mano y dijo, ya soy parte de ustedes, Sebastián. Y lo era. No borramos el pasado. Elisa siempre estaría con nosotros. En cada rosa que florecía, en cada dibujo de Félix, en cada historia que Teo contaba. Pero aprendimos a vivir con su memoria, no como un ancla que nos hundía, sino como una luz que nos guiaba. Mi vida no era perfecta. Pero era mía. Era nuestra. Una nueva familia, construida con los pedazos rotos de lo que una vez fue, unida por el amor y la esperanza. Una mañana, estaba en el jardín, tomando café. Elena estaba a mi lado, mano con mano. Vimos a Félix y Teo correr y reír bajo el sol. Miré al cielo azul claro. Lo logré, Elisa, susurré. ¿Estás orgullosa de papi? Y en ese momento, una suave brisa movió las hojas del rosal, y juro que pude oler su perfume. Recientemente, Verónica, mi exesposa, me envió una larga carta manuscrita. No la leí de inmediato. Me costó una semana. En ella, dice que está en terapia psicológica. Dice que sabe que cometió un error terrible, imperdonable. Dice que se odia a sí misma cada día por lo que hizo, o más bien, por lo que no hizo. No me pide que vuelva con ella. Me ruega, literalmente, me suplica una última oportunidad, no para ser mi esposa, sino solo para ver a Félix y Teo. Dice que necesita que sepan que su madre biológica lamenta sus acciones, que quiere tener algún tipo de relación, por muy pequeña que sea. Elena, mi ahora esposa, leyó la carta. Ella, con su corazón infinito, dice que el perdón es parte de sanar. No me presiona, pero sugirió que quizás, en un entorno controlado, podría ser bueno para los niños, y para mí. Pero yo solo de pensar en ella cerca de mis hijos, mi sangre hierve. El recuerdo de su voz diciendo supéralo vuelve a mí.
¿Soy yo el malo por negarme permanentemente a que ella vuelva a ver a Félix y Teo? Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, dale like, y si no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte las siguientes historias. Deja tu opinión en los comentarios, ¿debería darle a Verónica una oportunidad de ver a los niños?